El capital humano y el talento son catalizadores de la competitividad empresarial. La rápida evolución de la tecnología, la transición energética, la sostenibilidad y en general los continuos cambios en el entorno a los que nos enfrentamos nos obligan a todos los trabajadores a adaptarnos de manera rápida y constante. De ahí la importancia de la educación y de la formación continua para conseguir una economía más productiva que garantice un crecimiento sostenible y duradero. Hoy ponemos las luces largas para hablar de talento con María Bello, la directora de Personas y Diversidad de Iberia. Licenciada en Derecho y Económicas por la Universidad de Navarra, posee un máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudios Garrigues y ha formado parte del proyecto Promociona de ESADE, un programa ejecutivo para mujeres en la alta dirección. María Bello, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de Comercio de España. Un placer estar aquí con vosotros. Vamos a empezar esta conversación pidiéndote un ejercicio de prospección, como hacemos siempre con nuestros invitados, para que nos expliques, en tu opinión, cómo va a ser o cómo debería ser el mercado laboral español a 25 años vista. A 25 años vista. A 25 años vista yo creo que si cerramos los ojos hay cosas que están pasando a día de hoy que creemos que van a seguir pasando dentro de 25 años. Entonces yo creo que la incorporación de la tecnología y de la inteligencia artificial en lo que es el mercado laboral creemos que va a seguir estando en boga dentro de 25 años. Estamos en modelos súper incipientes, con lo cual creo que va a ser súper importante tener profesiones a futuro en todas las industrias que sean capaces de trabajar con la inteligencia artificial, interpretar la inteligencia artificial y sobre todo ese componente ético que tú tienes que tener a la hora de trabajar con esas profesiones. Otra de las cosas que estamos viendo, que se lleva hablando muchísimos años, pero dentro de 25 creemos que vamos a seguir teniéndolo, es el interés que tiene el mercado laboral, no solo el mercado laboral, sino también los propios profesionales, de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y social. Creo que cada vez va a tener muchísimo más incidencia en todas las empresas dentro de 25 años. Y la última yo creo que tiene que ver, por lo menos en España, con lo que es el envejecimiento de la población, que creo que cada vez las profesiones sanitarias y de ese sector terciario de cuidado de gente más mayor, creo que va a ser una de las claves que vamos a tener, que a día de hoy no tenemos profesionales en esa materia. Uno de los grandes problemas estructurales de la economía española es la alta tasa de paro juvenil. Aunque ha descendido en los últimos años, seguimos estando en los primeros puestos en negativo en los rankings europeos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tenemos para no conseguir dar el empleo suficiente para nuestros jóvenes? Pues yo creo que empezamos, y si analizamos los datos, como tú dices, en los últimos 5 años hemos bajado una barbaridad. Ahora mismo creo que la última encuesta que teníamos del segundo trimestre estamos en un 26,6. Si miramos en el 21, justo después de la pandemia, estábamos en un 31, entonces vamos reduciendo, pero todavía no reducimos a la velocidad que tendríamos que reducir. Cuando miramos a Europa, muchas veces cerramos los ojos y decimos, Europa es Suecia, es Alemania, que están mucho mejores que nosotros, pero cuando comparas alrededor dices, economías muy similares a las nuestras, con el tipo de tejido empresarial que tenemos, con un Italia, con un Grecia, con incluso Portugal, están por encima de nosotros. ¿Qué creo que está pasando? Pues yo creo que 3 grandes cosas. Uno, que también es común a estas geografías, que tenemos personal muy cualificado, sobrecualificado, con lo cual la mayoría de las empresas no solo estamos buscando perfiles muy cualificados con carreras universitarias, con lo cual ahí creo que es el primer punto, que cuando tú empiezas a buscar trabajo, si has tenido una educación superior, estás buscando un trabajo de educación superior y te cuesta mucho ser capaz de bajar tus expectativas porque consideras que tú has trabajado para otra cosa. La segunda es el alto tasa de abandono escolar. Cuando miramos los números que nos ofrecen, un 14% en el último año ha abandonado la ESO, a lo largo de toda la ESO, con lo cual al final, cuando tú estás buscando trabajo, sí que es cierto que el mercado laboral se circunscribe a profesiones que sean medias, pero tienes que tener algún tipo de cualificación. Yo creo que también las expectativas que tenemos cuando empezamos a buscar trabajo y lo que estamos buscando en las empresas, y que los jóvenes a día de hoy lo primero que ven es afrontan su primer trabajo sin haber tenido experiencia laboral previa. Con lo cual, para una empresa, me da igual que sea una gran empresa que una pequeña empresa, sí que estás buscando gente que haya tenido otras experiencias, que te aportan otra madurez personal y profesional, y que sobre todo, cuando tú contratas a una persona, sea la curva de aprendizaje a la hora de empezar a desempeñar tu puesto de trabajo sea un poquito más alta. Entonces yo creo que la combinación de estas 4 cosas nos está afectando que nosotros tengamos una tasa inferior a lo que están los países a nuestro alrededor, no solo norte de Europa. Y en esta fotografía que haces de
cómo están cualificados los jóvenes españoles. A todo esto hay que unir que tenemos una tasa de formación profesional mucho menor, que seguramente es la que da esta formación que va más entroncada a lo que requieren las empresas. Ahora tenemos una nueva ley que está potenciando la dualidad, y yo sé que vosotros en Iberia también estáis trabajando intensamente en la formación, en la creación de grados, de currículums de grados de FP que sean los que necesitáis para el trabajo que requiere vuestra empresa. ¿Cómo contempláis desde Iberia, cómo contemplas tú la formación profesional y el enfoque que se está dando ahora en España? A ver, yo creo que vamos en la dirección correcta. El problema es que lo que estamos esperando todos es que vaya mucho más rápido de lo que está yendo. Entonces, si también, yo siempre vuelvo a los datos porque siempre intento manejar los datos tanto de fuera de Iberia como dentro de Iberia para ver si empiezan a casar. Al final, formación dual, hemos duplicado los datos que teníamos hace 5 años, y sí que es cierto que esto se ve en el porcentaje de tasa de empleo juvenil, que como hemos dicho antes, hemos bajado también, pero no a la suficiente velocidad. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de Iberia, de 10.500 empleados que somos a día de hoy, el 20%, y no todos, está sujeto a formación profesional. El resto no cubrimos con formación profesional y son formaciones de otra naturaleza. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando tanto con las consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid como con el Ministerio de Educación, con empresas relacionadas de nuestro sector, de la aeronáutica, por ejemplo en este caso Airbus, para ser capaces de tener grados o formación profesional que sea muy ajustada a lo que estamos buscando. Y precisamente porque no lo encontramos. Entonces, lo que cualquier empresa no se puede permitir es contratar a una persona que tenga la formación, que sea una formación meramente teórica, pero que no haya pasado primero, pues por ejemplo, nuestros talleres de motores con los técnicos de mantenimiento aeronáutico o por aviónica, etc., que no tenga una especialidad específica que sea lo que nosotros estamos buscando, porque no tenemos el tiempo suficiente como para que formar a esa persona permanentemente en la empresa una vez contratada. Con lo cual yo creo que los modelos de formación dual nos meten una energía brutal, una fuerza de trabajo que a día de hoy todavía no somos capaces, pero yo creo que no solo en eso, hay determinadas profesiones que siguen faltando esos profesionales. Y te pongo un ejemplo, en la línea aérea, despacho de vuelos. Despacho de vuelos en una compañía como la nuestra, que está súper orientada a largo radio, es la persona que prepara todo desde el punto de vista de cuánto combustible tienes que tener, qué meteorología vas a tener, cuáles son los alternativos. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de seguridad, tenemos que tener a gente muy formada, que sea capaz de hacer eso, que además tienen que ser súper autónomos, y eso a día de hoy no lo estamos encontrando de una formación profesional. Incluso hay determinadas skills, y ya salto de formación profesional, que tampoco estamos encontrando. Y creo que poco a poco la educación tiene que ir más en esa vía, no en los últimos estadios de tu educación, sino desde que son pequeños. Por ejemplo, el modelo de educación que tenemos, del profesor imparte y tú aprendes determinados conocimientos, la forma de aprender también es diferente. La capacidad de comunicación, me da igual el tipo de trabajo que tú tengas, o sea, nosotros dentro de 10.000 tienes que tener determinada capacidad de comunicación, de expresarte, de trabajar con otras personas, que ya se está viendo en algunos colegios que se está fomentando. El hecho cuando tú estás en el propio colegio que vayas a hacer prácticas o por lo menos que tengas contacto con el mundo profesional. Hay determinados colegios, incluso dentro de Madrid, que ya te empiezan a pedir en edades tempranas, antes de que acá hayan acabado incluso la ESO, conocer el mundo empresarial para incorporarlo. Yo creo que es una de las principales cosas que en España todavía no estamos ahí. Países europeos sí que están, de que tienen muchísimo más contacto, porque o bien empiezas a trabajar de antes, no esperas a los 18 años cuando empieces a estudiar una carrera o cuando estás en una formación dual a conocer la realidad de la empresa, porque también tú ajustas tus expectativas. Si tú estás hasta los 20 años, hasta los 18, hasta los 24, sin saber lo que es una empresa, cuando tú llegas, el susto que te pegas es morrocotudo. Es muy interesante esto que has comentado, estas habilidades blandas que entiendo que las empresas, las grandes empresas sobre todo, cada vez las valoráis más cuando hacéis selección de personal, ¿no? Sí, a ver, yo creo que dependiendo mucho de los puestos buscas una cosa u otra. ¿Vale? Pues por ejemplo, no es lo mismo buscar un piloto, en nuestro caso, que buscar a alguien para nuestra dirección de data. O sea, las habilidades que tienes que tener, soft skills, más allá de las técnicas, son distintas. Yo, un piloto, una de las cosas que mido es su capacidad de reacción y de toma de decisiones. Yo no me puedo permitir que en cabina haya una persona que no tenga eso o que de repente se bloquee.
Alguien que trabaja con datos y que interpreta datos, me puedo permitir ese lujo. No es lo deseable, pero no pongo foco ahí. En cambio, la capacidad analítica de tener mucha información a la vez, de ser capaz de discriminar, de ser capaz de ir al grano y sacar conclusiones a través de unos datos, pues quizás es mucho más importante en unas profesiones que en otras. Pero al final, yo creo que las grandes empresas, una de las cosas más allá de las soft skills que pueden ser habilidades de comunicación, ser capaz de trabajar en equipo, ser capaz de tener empatía con el resto, porque aprender, tener esa capacidad de aprendizaje que lo que me va a permitir es que en un mundo cambiante con muchísima información y que cada vez vamos a pedir más a nuestra gente, sea capaz de adaptarse, pero luego también que sea muy acorde con los valores que tiene cada una de las empresas. Y, o sea, muchas veces tú dices, yo estoy buscando a alguien que se incorpore en mi empresa, que cree en mi proyecto, no que venga, pase un ratito y se vaya. Entonces yo creo que es una de las cosas que en selección más ponemos el foco. La parte técnica, por supuesto, pero la parte competencial, la parte de que estés alineado con los valores, que tengas compromiso con un ideal que tiene la empresa y determinadas habilidades soft skills, yo creo que es importantísimo. Justo ayer estábamos en un foro con unos compañeros nosotros que trabajan con nosotros, que es de test de habilidades, y nos decían, incluso ya hay algunas empresas que nos están pidiendo test de narcisismo. Cosa que yo me llamaba la atención y digo, pues mira, nunca lo había pensado, pero sí que es cierto que son cosas que tú cuando metes a una persona a trabajar en un ecosistema, tienes que también saber o predecir, que antes me decías, la capacidad de predicción, tienes que saber predecir cómo se va a comportar en determinados ambientes y si lo importante es su propia persona o lo importante es el proyecto o dónde está. Nosotros ponemos mucho foco en la segunda parte, no solo en la primera. ¿Y tú crees que las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral son conscientes de cómo están cambiando los valores, más allá de la pura formación que buscáis las empresas? Eso por un lado, y luego tú decías al principio, hablabas de la inteligencia artificial, de la tecnología, sí, como el elemento diferencial que está cambiando radicalmente el mercado laboral, que nos obliga a estar en un constante reciclaje y de refrescar nuestros conocimientos. ¿Tú crees que las nuevas generaciones también son conscientes de que ya no es tú te formas para algo y toda la vida trabajas en eso, sino que el aprendizaje es constante y continuo? Yo creo que lo tienen más metido en vena que lo que teníamos en otros momentos, ¿vale? Te iba a decir de la historia, no, tampoco es de la historia. Pero sí que es cierto que yo creo que hay una de las cosas que como seres humanos y nos pasan las nuevas generaciones y nosotros mismos, que es que esperas que las cosas te las den. Esa curiosidad la tienes que tener siempre, porque si no, es que da igual a lo que te dediques, pero es una curiosidad también personal. Entonces, ¿cómo puede ser que tú en tu vida diaria la tecnología la utilices? Da igual la edad que tengas, o sea, mi padre tiene 74 y está todo el día con el móvil, y hace todo con el móvil, desde poner el ticket del parking a gestionarse un viaje, a no sé qué. Pero luego cuando lo trasladas a la empresa, tenemos esa dicotomía de decir, no, es que yo no estoy preparado porque hay una brecha digital, ¿no? Pero tú en tu día a día sí que tienes eso. Entonces yo creo que somos cómodos, en general. Y las nuevas generaciones hay muchas veces que también. Entonces, yo pido que la empresa me dé, que la organización me dé, pero yo no soy capaz de tener esa inquietud para. Entonces, una de las principales cosas es tener ese gusanillo, esa curiosidad, eso de saber tú en tu propia instancia que tienes que investigar, que tienes que ir a sitios, y eso va más allá, porque si no el día de mañana no vas a estar. Entonces yo creo que eso tenemos que trabajar y es cultura. Cultura de empresa, cultura de que lo tienes que tener en casa. O sea, con un conocimiento que tú sepas, probablemente no te vaya a valer dentro de 5 años. Y las personas, cuanto más tengas el músculo de esa curiosidad, de ser capaz de investigar, de ser capaz de, oye, pues si yo me dedico, y cada uno es profesional de lo suyo, si yo me dedico a esto, siempre tener la mirada hacia el exterior. Entonces yo creo que eso es importante. Nosotros, por ejemplo, sí que lo medimos. Entonces nosotros, una vez cada 6 meses, toda la organización pasa por un chequeo que se llama Organizational Health Index, ¿vale? Y una de las cosas que medimos es cuánto miramos hacia el exterior. Es decir, una cosa es cómo yo ejecuto, cómo performo como compañía, y otra cosa es que tengo que ser consciente que hay en el exterior, que tengo que estar a la última, que tengo que manejar bien mis stakeholders. Y eso es una de las cosas que intentamos inculcar. ¿Es fácil? No. Porque si yo, y me lo invento, en un profesional de estudios superiores, he estado 6 años estudiando, me he hecho un máster, he hecho no sé qué, digo, ya he llegado a mi meta. El problema es que no has llegado a la meta, es que estás empezando, porque fíjate la cantidad de años que tienes que trabajar hasta los 67. Entonces eso es un punto que tenemos que seguir trabajando.
Y para las propias empresas también es un desafío porque cada vez las empresas tienen que dar más importancia a la formación continua de su personal, ¿no? De darles las oportunidades de seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida laboral. Y yo creo que el mayor reto es ser capaz de ajustar y no dar café para todos. Es decir, yo puedo tener un catálogo de formación, pero también tengo que saber en qué punto estás tú, cada una de las personas que trabaja en este caso en Iberia, y luego también cómo soy capaz de darte lo que tú necesitas y entender que hay cosas que tú necesitas que igual no te interesan. Y yo creo que eso es importante. Es decir, yo por ejemplo ahora lo que estamos implantando es que la gente me diga directamente qué necesidades de formación tiene o qué le gustaría. Ahora, si me dicen macramé, y me voy al extremo, digo, pues hombre, macramé no es aplicable a tu puesto del día a día. Pero hay otras cosas que pueden estar relacionadas que te van a permitir tener mayor empleabilidad. Entonces, al final, ¿yo qué necesito? En mi plantilla, en mi organización, gente que sepa hacer de muchas cosas para que en un momento determinado tener flexibilidad y ellos también tener carrera. Cuando tú, por ejemplo, entras en una empresa, en una consultora, tú tienes muy claro qué camino tienes que seguir, cada 3 años saltas. ¿Qué pasa? Que eso las nuevas generaciones me lo están pidiendo desde el origen. ¿Cuál es mi plan de carrera? Y le digo, ¿qué quiere decir plan de carrera? Primero, en una empresa normal, tú tienes una pirámide y dices, tiene que tener determinadas oportunidades y tienes que tener interés de poder progresar, pero siempre y cuando tengas unas capacidades que hayas alimentado. Hay unas que te van a venir de serie, otras te van a venir de lo que hayas estudiado previamente a incorporarte y otras que es la forma que tienes de hacer las cosas, cómo te vas a ir formando, y yo te tengo que ofrecer como empresa esa parte de formación ajustada a tu interés y que no todo el mundo tiene que pasar por lo mismo. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Yo creo que ahí está. Si yo comparo en otras empresas que he podido estar, y yo he sido consultora muchísimos años de mi vida, todas las empresas tienen, y siempre me dicen lo mismo, inglés y Excel. Sí, dos clásicos. Dos clásicos. Pero si luego vas a quién ha consumido, y te lo dejo en abierto, apúntate a inglés o apúntate a Excel, es decir, es asíncrono. Y además, si tú sigues evolucionando, luego te lo doy presencial. No hay tanto, ¿eh? Entonces, al final, yo sé que tengo que hablar inglés, pero no tengo una necesidad real de hablarlo, y yo sé que me encantaría manejar mejor Excel, pero me da una pereza horrorosa. Entonces, ese punto de ser capaz de decir, tú me has dicho esto, te lo he dado, y sí o no. Entonces, yo creo que ahí está el punto, de ser capaz de que la gente entienda que si aprendes bien, y estoy reduciéndolo a lo básico, ¿vale? Un inglés o un Excel, vas a tener mayores progresiones, pero pasa lo mismo con otras cosas. ¿Y cómo han cambiado las prioridades de las personas que se incorporan a una empresa? Has mencionado ahora el plan de carrera, pero imagino que la flexibilidad horaria o las medidas de conciliación, el teletrabajo, ¿qué es lo que más valora ahora mismo las personas que se incorporan al mercado laboral? Yo, si tuviese que decir, y en todas las profesiones, conciliación, la parte de flexibilidad, yo creo que bastante, y la parte de carrera, son las tres. Hay una parte salarial que yo creo que es higiénica y además, preguntes a quien preguntes, todos pensamos que estamos mal pagados, con independencia de lo que hagas. Pero fundamentalmente viene eso. Y muchos proyectos. O sea, muchos proyectos, decir, yo quiero estar en una empresa que signifique para mí algo. Porque si no, me dura el cantar de un gallo, ¿vale? Pero son las tres grandes cosas y son retos, porque claro, tú pides conciliación, yo tengo que ser capaz de dártela, pero dentro de una naturaleza de trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, alguien que está en un taller arreglando motores físicamente, pues no puede teletrabajar, porque es que su trabajo está al lado de un motor. Un piloto no puede teletrabajar, un TCP no puede teletrabajar, pero sí que es cierto que yo tengo la responsabilidad de ser capaz de facilitarte. Es decir, si un piloto me pide flexibilidad o me pide conciliación, tengo que tener una herramienta en mi compañía que le permita, por ejemplo, cambiar la línea, que le permita decir, oye, pues prefiero volar los fines de semana o prefiero volar entre semana. O esa serie de cosas que tú no puedes teletrabajar, pero sí que es cierto que te puedo permitir flexibilidad dentro de que somos una empresa, que tenemos que tener ciertos niveles de productividad y que eso tiene que compensar a las dos partes, ¿vale? Pero eso yo creo que es una de las cosas que más nos demandan. Y el trato personalizado, en todo caso, ¿vale? Entonces, cuando yo escribo, hemos pasado por distintos modelos, ¿no? Modelos que atendíamos presencialmente a todos los empleados, a de repente ponerte un buzón que no sabes quién te está contestando, a no tener unos plazos de calidad o de respuesta, bueno, yo creo que estamos encontrando modelos en todas las empresas, modelos híbridos. Nosotros, por ejemplo, tenemos línea personal, que te atiende y yo tengo
publicados los plazos de compromiso de qué te tengo que dar. Eso, por ejemplo, lo piden muchísimo. Es decir, yo no quiero sentirme uno más, sé que estoy dentro de una organización grande, pero quiero sentirme de una forma personalizada e individualizada. Y ahí es el reto que tenemos. Eso te iba a decir, es desde luego un reto para quienes os dedicáis a la gestión de las personas. María, yo sé que bueno, tú como mujer y directiva, y además estás interesada en este tema, ¿cuáles son las razones, o en tu opinión, cuál es la razón por la que las mujeres todavía tenemos un acceso más limitado a los puestos directivos? ¿Por qué sigue existiendo el techo de cristal? Pues yo creo que, a ver, hay distintos motivos y cada una tiene su propia experiencia, ¿vale? Yo creo, uno, porque igual hasta ahora no ha habido mucho referente femenino y cuando una mujer llegaba arriba imitaba un modelo más masculino y entonces tú no te sentías identificado con eso, eso puede ser. Dos, porque nosotras mismas pensamos que no estamos capacitadas lo suficientemente y cuántas veces cuando oyes entrevistas de esta naturaleza dices, cuando se publica una posición de directivo hay hombres que aplican sin cubrir el 100% de los requisitos y hay mujeres que no, porque mínimo si no tienes el 75 no te tiras a la piscina. Y luego también que somos nosotras mismas las que nos vamos dejando un poquito atrás y tenemos que ser capaces de decir yo puedo estar sentada en esta mesa y esto exige determinadas cosas. Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos y entonces a mí muchas veces me dicen, ¿pero has dejado tu vida familiar a tu vida profesional? Le digo, no tienes por qué. Y es una de las cosas que yo siempre he tenido clara. También es cierto que nosotras tenemos que ser conscientes de que aquí no hay trade-offs y que si tú quieres las dos cosas lo puedes hacer, hay veces que te sientes malabarista profesional y esto es una realidad, ¿vale? Pero yo creo que cabe todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, oye, ¿yo qué quiero con mi vida? ¿Quiero llegar? ¿Quiero ser mamá? ¿Quiero ser...? Sí, yo he sido las dos cosas y yo me considero una afortunada, pero también es cierto que hay mucho trabajo detrás. Entonces hay muchas veces que tú te tienes que formar, tienes que en casa organizarte bien. Yo, por ejemplo, por las mañanas siempre llevo a mis hijos al colegio. Incluso ahora cuando tengo comité de dirección, que yo acabo de promocionar hace ya 7 meses, yo intento todos los días desayunar con mis hijos porque además es cuando ellos están despiertos, cuando yo estoy despierta y no tengo otras cosas en la cabeza, incluso si tengo que ir antes, ellos vienen conmigo en el coche porque dicen prefiero ir contigo y vamos antes y vamos hablando. Entonces todo tiene su punto. Yo los fines de semana lo dedico a mis hijos. Que hay veces que tengo que trabajar, por supuesto que tengo que trabajar, pues me los llevo a la oficina o tú, cada una ya sabe dónde tiene que ir. El hecho de no siempre decir sí, creo que ayuda y eso te vas dando cuenta a medida que te van saliendo canitas, ¿no? Es decir, tú siempre eres voluntarista y siempre dices que sí, a llevar al niño al pediatra, a ir a la tutoría, a ir a la fiesta al colegio, a llevarlos a no sé qué, a decirle a tu jefe que tú puedes. Y hay un momento en el que tú dices, no, vaya, vamos a ver, la ley del 80-20, ¿aquí aporto o no? Tanto en el trabajo como en casa, ¿eh? Hay cosas que no aportas valor y hay otras cosas en las que sí o sí tienes que estar. Yo creo que eso tenemos que seguir avanzando. Bueno, pues María, sin duda todas somos un poquito malabaristas y fíjate que hemos terminado el tiempo, nos quedarían muchas cosas por hablar, espero que podamos volver a tenerte en otro momento en el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme.